con nuestro estudio acerca del dolor y sufrimiento, ¿verdad? Esta es la tercera y la última parte. En realidad es un tema muy extenso que se puede ver de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, pero pues mi intención ha sido dar un panorama general. Desde luego, pues es un tema muy importante, ¿verdad? Porque como lo hemos estado diciendo, tanto el dolor y el sufrimiento son de estas experiencias por las que deberemos pasar todos los habitantes de este mundo, ¿verdad? De diferentes formas, en diferentes grados, en diferentes tiempos, pero todos deberemos de pasar por ellos, ¿no? Y como hemos venido estudiando, y esta es una de las razones de este estudio, ¿verdad? Ver la perspectiva que Dios tiene acerca del dolor y del sufrimiento. Y de esta forma, pues, estar preparados tanto mental como espiritualmente para cuando estos vengan, ¿no? De hecho, algo que estaba yo meditando en esta semana estaba yo pensando en cómo realmente el cuerpo es una fuente de dolor. Estaba meditando cómo cada parte de nuestro cuerpo tiene las suficientes terminaciones nerviosas para que irremediablemente cualquier parte de tu cuerpo te puede llevar inmediatamente al dolor. Entonces yo decía, bueno, podríamos concluir que nosotros estamos así como que cubiertos, estamos forrados con esta piel, con estas terminaciones nerviosas que son dolor, estamos forrados de dolor, ¿no? de un dolor potencial que puede surgir en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y esto no es únicamente en el ambiente físico, sino también nuestra alma es susceptible, ¿verdad?, de ser lastimada y sufrir mucho dolor. Y a veces el dolor del alma puede ser incluso más fuerte y desesperante que el dolor físico. Entonces, pensando que tanto la composición de nuestro cuerpo, con estas terminaciones nerviosas como la sensibilidad de nuestra alma, podemos concluir que nuestro cuerpo pues es un agente del dolor. Dios nos hizo así, ¿no?, de tal forma que Él no es ajeno a nuestra condición humana y sabe que precisamente esta nos hará sufrir. Y como hemos venido desarrollando en estos estudios previos, el sufrimiento es algo irremediable que Dios usará para nuestro bien. Es un instrumento en las manos de Dios que tiene múltiples propósitos. De acuerdo a cada persona y de acuerdo a cada necesidad individual. Y una de las cosas que veíamos la semana pasada también era que en medio de toda esta experiencia ineludible, Jesús promete estar a nuestro lado. Y esto, pues, nos debe de llenar de consuelo y a la vez de felicidad, porque nadie mejor que Él, alguien que sufrió el dolor físico, el dolor moral, el dolor mental, el dolor espiritual, nadie mejor que aquel
a quien la Biblia le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Así lo llama el profeta Isaías, ¿verdad? Es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, ¿qué mejor que Él para podernos acompañar mientras pasamos por el trago amargo del dolor? Así que en medio de ¿verdad? Nos podemos gozar de estar acompañado de aquel que nos puede entender y de aquel que nos puede acompañar y de aquel que nos puede consolar. Fíjate cómo dice el Salmo 41:3. Dice que Jehová, ¿verdad?, nos sustentará en nuestro lecho del dolor. Él mullirá nuestra cama en medio de nuestra enfermedad. Entonces, hay muchos versos que nos hablan de la compañía de Dios, ¿verdad?, en estos momentos donde más necesitamos de la compañía y del consuelo divino. El mismo clásico, ¿verdad?, Salmo 23, en el versículo 4, nos lleva aún al extremo por donde todos vamos a pasar, ¿verdad? No necesariamente una aflicción, un dolor o una enfermedad te va a llevar a la muerte, pero alguna vez estarás en lo que la Biblia llama el valle de la sombra de muerte. Esto es una situación irremediable por la que todos tendremos que pasar y llegar. Y en este momento, ¿verdad?, este salmo nos dice que aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, pues no debemos de tener ningún temor, porque Dios estará con nosotros, ¿verdad?, a través de su vara y de su cayado, haciendo alusión a los instrumentos de un pastor. Él nos va a infundir aliento. Entonces es importante, ¿verdad?, como estos versículos y muchos más no dicen que no sufriremos, porque esto es algo que nadie va a poder evitar. Dice, más bien, que en el momento en que nosotros necesitemos de su compañía, aún en el paso previo a la muerte, que él llama el valle de sombra de muerte, pues Él estará con nosotros y estará alentándonos y consolándonos. Y como ya vimos también, junto con Dios, está la compañía, o estará la compañía de las personas que nos aman, que respetan nuestro dolor y que también están dispuestas a consolarnos. Y entonces este cobijo, tanto de parte de Dios como de los creyentes, pues mullen nuestra cama, ¿verdad? Como nos enseña Pablo en Romanos 12:15, dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Esta es la enseñanza que hemos venido mostrando, ¿verdad?, acerca de nuestro papel como hermanos, como creyentes, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces, veíamos que la Biblia nos habla, en términos generales, de algunas razones por las cuales Dios permite el sufrimiento en sus hijos, ¿verdad? Y vimos la semana pasada dos razones o propósitos por los cuales Dios permite este dolor y sufrimiento, y veíamos que uno de ellos era para purificar nuestra fe, la cual Dios considera mucho más preciosa que el oro. Y así como el oro tiene que ser refinado por el fuego para hacerlo más valioso y más puro,
De la misma forma, nuestra fe debe ser sometida a estas pruebas para hacerla cada día mejor. También veíamos que otra de las razones por las cuales Dios puede probar a alguien, a algún creyente, ¿verdad? Es por disciplina. Dios puede disciplinar a través de pruebas, aflicciones, dolores y sufrimientos, pues a un creyente descarriado, ya sea con la finalidad de salvar su vida o por lo menos de salvar su obra y su espíritu. Otra razón por la cual Dios permite una prueba en nuestras vidas es para producir paciencia en nosotros. Paciencia. Yo creo que para mí una de las grandes características, más que nada de la juventud, es la impaciencia. Bueno, y también de otros no tan jóvenes, pero en realidad esto es muy evidente en la juventud, ¿no? Ahora toda la cuestión esta de las redes hacen que todo sea inmediato, que la información sea instantánea, todo es así, súper dinámico, todo es rápido y de la misma forma como viene pasa y se olvida. Pero yo pienso que la impaciencia toma a los jóvenes, ¿verdad? Algunos jóvenes, porque ven que el panorama futuro pues es incierto y esto los desalienta. Ven que en las cuestiones laborales, en las cuestiones de relaciones humanas y todo en general, pues lo ven como un panorama desalentador y quizá por esto lo quieran todo ya, ¿verdad? Porque no saben si después lo podrán obtener. Sin embargo, la paciencia es buena. Es una virtud que debe cultivarse. Porque además vivimos en un mundo que no depende de nosotros, sino que depende de los demás. Las decisiones no las tomamos nosotros. Nosotros no podemos darle el ritmo a las cosas que nosotros quisiéramos que tuvieran. Y entonces hay que ser pacientes. Dios usa el dolor y la aflicción muchas veces para desarrollar nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque si no hay paciencia, viene la desesperación, viene esa falta de control de la ira, se promueven las decisiones impulsivas y la pérdida de nuestro autocontrol, ¿verdad? Lo que la Biblia llama el dominio propio. Y esto de muchas formas puede ser angustiante. Cuando una persona está pasando por una prueba, por un dolor, una enfermedad, una aflicción, es muy angustiante para la persona perder el control de sí misma. Y también es muy angustiante para los que lo rodean, porque podemos ver cómo la falta de paciencia y de dominio propio, ¿verdad? Pues precisamente hace eso, que se pierde el control de uno mismo, viene el abatimiento, empieza a dominarnos la depresión. Y esto, pues está comprobado científicamente que la actitud ante el dolor, la preocupación y la enfermedad puede agravar nuestra situación física. De hecho, la Biblia lo dice en Proverbios 18:14, dice que el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? O sea, ¿quién puede sobrellevar el ánimo
cuando éste decae, como lo dice también la Reina Valera, dice, el ánimo del hombre es el que soporta su enfermedad. Pero ¿quién puede soportar el ánimo angustiado? Entonces es en este momento, ¿verdad?, donde la paciencia debe ayudarnos a controlar nuestro ánimo, y nuestro ánimo nos puede llevar a controlar nuestra prueba, nuestra aflicción, nuestra enfermedad. Es verdad que cuando hablamos de la enfermedad, cuando hablamos del dolor, ¿verdad?, sabemos que esto es algo que a nadie le gusta, y por eso pedimos que se nos quite, ¿verdad? Vamos con el médico y le decimos, deme lo que sea, ¿verdad? Pero ya no quiero, no quiero tener este dolor. Pero como les decía, pues a veces el bienestar, la salud, el sentirse bien no avanza tan rápido como nosotros quisiéramos. Es más, ni siquiera el diagnóstico, ni los resultados de un análisis, ni la consulta. Y por esto y por todas las demás razones, tenemos que ser ejercitados en la paciencia. Fíjate cómo lo dice Santiago 1, versículo 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, esta es una de las cosas que generalmente, ¿verdad?, las personas mayores son más pacientes que las personas jóvenes porque ya han pasado por muchas experiencias y esto les ha ayudado a ejercitar la paciencia. Ahora, si algo nos puede dar el hecho de saber esperar en medio de la prueba, es saber que esta pasará. Esto es algo que como humanos, ¿verdad?, nos debe alentar. Que ninguna prueba, ninguna aflicción, ningún dolor es para siempre. La prueba pasará. La única pena eterna de la que habla la Biblia es el infierno, ¿verdad? Pero toda prueba va a pasar. Y esto debe ser motivo de consuelo y de esperanza. Claro, siempre habrá dos posibilidades. Que sobrevivas a la prueba o que pases con ella a la inmortalidad. Es decir, o la prueba la superas o la prueba te mata. Pero finalmente ese dolor y ese sufrimiento no será para siempre. Esto es algo que puede ser incluso de un motivo de consuelo, ¿verdad? Porque aunque la prueba parezca eterna cuando estamos en ella, no durará para siempre. Y de esto precisamente nos habla el capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 4, donde nos hace poner precisamente la perspectiva al momento en que la prueba ya fue superada, al momento en que ya pasamos a otro estado, que es la eternidad. Y este versículo nos describe nuestra situación en ese estado, donde dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de los ojos de los que estemos ya allá con Dios. Porque allá ya no habrá muerte, allá ya no habrá llanto, ya no habrá motivos por los cuales tengamos que llorar, no habrá motivos por los cuales orar y clamar a Dios para que lo quite, ¿verdad? Y ya no habrá dolor, ningún tipo de dolor. Ninguno de estos tipos de dolor que hemos visto, mentales, espirituales, físicos, morales, ya no habrá ningún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Todas estas cosas de las que habló
pertenecían al pasado. Todas estas cosas ya no existirán más. En el cielo el dolor será algo ausente en nuestra vida eterna. Este tipo de cosas que leí serán parte de las cosas pasadas, de las cosas que afortunadamente se van a quedar en esta tierra y ya no nos acompañarán al estado eterno al que seremos llamados. Otra razón por la cual Dios permite el dolor, el sufrimiento, la prueba, la aflicción es por humillación. Uno de los principales problemas de los creyentes es creer, ¿verdad?, que podemos andar por nuestra cuenta. Puede llegar un momento en que el creyente se olvide, ¿verdad?, de depender de Dios y de pronto se suelte de su mano porque piensa que ya lo sabe todo, porque pues ya lleva muchos años de creyente, ya lleva muchos años de conocer a Cristo. Creen que ya tienen la suficiente experiencia para pues enfrentar cualquier desaveniencia, ¿verdad? Creen que tienen ya este expertise que los puede ayudar a librar cualquier problema, pero el tiempo en Cristo no te hace mejor en automático. Te puede hacer más viejo, pero no más sabio. Es un engaño para este creyente pensar que su conocimiento doctrinal, ¿verdad?, ya es bastante bueno, ya conoce muchas cosas de la Biblia. Su confianza es que pues ya saben más o menos cómo testificar, ya han memorizado algunos versículos de la Biblia. Y el gran problema es pensar que ya saben mucho. Su peor error muchas veces es compararse con los creyentes nuevos. Esto los hace sentirse superior a ellos. Pero en realidad les falta mucho que aprender. Como dice la Biblia, todavía no saben las cosas como deberían saberlas. Entonces, esto hace que el orgullo se levante. Pero el orgullo es el obstáculo más grande para el crecimiento espiritual. Y es entonces cuando es necesario para Dios hacer algunos ajustes por medio de la humillación. Y entonces Dios empieza a quitarnos eso de lo que tanto nos enorgullecemos, ¿verdad? Y puede quitarnos nuestra estabilidad económica, puede quitarnos nuestro trabajo, puede quitarnos algún ser querido, puede quitarnos nuestra salud de acero de la que presumimos, etc. Y entonces Dios nos lleva a un estado de humillación que nuestro orgullo ha estado pidiendo a gritos. Jesús dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que el orgullo es un grito, ¿verdad?, hacia Dios para que Él nos humille. Y Dios tiene muchas formas para poder humillarnos, ¿verdad? Nada humilla más que la derrota, el sentirnos derrotados en algo, ya sea financieramente o sentimentalmente, o como les decía, la pérdida de la salud por medio de alguna enfermedad, porque esta especialmente, ¿verdad?, la enfermedad humilla. Trae la absoluta conciencia, ¿verdad?, de que nosotros dependemos. El orgullo hace que nosotros seamos independientes, de que creamos que podemos hacerlo todo nosotros, pero la enfermedad especialmente
nos humilla a ver nuestra dependencia, tanto de médicos como de medicinas, como de tratamientos, ¿verdad? La enfermedad nos hace caer en un estado de postración, de indefensión, ¿verdad? Que nos hace ver nuestra debilidad, nuestra fragilidad, ¿verdad? Todo se altera, nuestra vitalidad se altera, nuestro humor se altera, nuestros planes se alteran, incluso nuestra apariencia física, nuestro estado físico se altera y vemos que todo viene a decaer paulatinamente cuando existe la presencia pues, de una enfermedad seria, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en estos casos, verdad? Bueno, a nosotros solamente nos toca dejarnos llevar, porque la Biblia dice que en esos momentos nosotros estamos siendo tomados por la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios nos ha atrapado y nosotros no tenemos más que de otra que dejarnos llevar por ella. Fíjate cómo lo comenta el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7, dice, humillaos, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Ahí cuando la mano de Dios te toma, ¿verdad? No hay más que dejarse llevar y humillarte, ¿verdad? Pues la poderosa mano de Dios te ha tomado para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando, ¿verdad? En esos momentos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En ese momento, ¿verdad? Cuando nos toma la poderosa mano de Dios para someternos en un estado de humillación, en ese momento no tienes de otra más que dejarte llevar y echar toda tu ansiedad sobre Dios, porque nadie más te va a poder ayudar en medio de ese trance. Y fíjate cómo Dios dice en este verso. Dice, yo te voy a humillar, pero va a llegar un momento en que a su debido tiempo te voy a exaltar. A lo mejor no necesariamente va a ser en este mundo, tal vez sí, si tú superas este trance de enfermedad, pero de todos modos Dios un día promete que serás levantado con honor, porque Dios no nos va a mantener siempre en ese estado de humillación, porque ese no es el objetivo de Dios. El humillarnos es un proceso por el cual Dios quiere que pasemos, para después poder ser enaltecidos, para después de esto poder ser exaltados. Como yo les decía antes en estudios previos a esto, el pueblo de Israel es uno de los más grandes ejemplos acerca de cómo Dios usa el dolor y el sufrimiento para como una forma de enseñanza, como una forma de llevar a la gente al lugar a donde Él la quiere llevar. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo Dios, antes de llevar a su pueblo a entrar a la tierra prometida, le quiso dar a su pueblo una explicación del por qué los tuvo vagando, ¿verdad? Prácticamente vagando por el desierto durante 40 años. Y en este capítulo 8 de Deuteronomio, que es previo precisamente a la entrada a la tierra prometida, Dios les da la explicación, ¿verdad?, del por qué estuvieron 40 años en el desierto, y les dice en el versículo 2, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló
¿no? Y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Dios confiesa que todo este peregrinaje por el desierto, Dios lo permitió para humillarlos, para revelar su carácter y saber si ahora, ante esta nueva oportunidad de entrar a la tierra prometida, estarían dispuestos a obedecer. Y es que finalmente el, el chiste de la prueba, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, de como lo quieras llamar, no es exactamente cómo entras a la prueba, sino más bien cómo sales de ella. Porque nada sería peor que superaras la prueba, como te decía, que no son para siempre, ¿verdad? Nada sería peor que superaras la prueba para seguir siendo el mismo. Qué terrible sería, qué triste sería que todo ese dolor por el que pasaste, todas esas lágrimas que derramaste y todo este trance por el que pasaste no hayan servido para nada. Y que al final de cuentas tu orgullo vuelva a tomar el control de tu vida y en vez de convertirte en una mejor persona, te vuelvas peor. Este sería lo peor que te podría pasar. Sería como echar todo ese dolor y todo ese sufrimiento a la basura porque no lo supiste aprovechar y no te sirvió de nada. Dios tuvo que llevar a su pueblo, ¿verdad?, al desierto para que olvidaran muchas cosas y aprendieran otras tantas. Estaban tan hechos al modo de Egipto, y recuerda que Egipto en la Biblia representa al mundo, ¿verdad?, al mundo incrédulo. Estaban tan hechos al modo de Egipto que no había otra forma de cambiar su perspectiva y su visión. A pesar de todo, la Biblia nos cuenta que nunca los abandonó, siempre estuvo con ellos. Mientras aprendían la fuerte lección, Dios los alimentó. Dice la Biblia que cuidó su pie, su ropa y su calzado. Y dice en el versículo 5 que Dios dice que esto era necesario para su propio bien. Fíjate cómo dice en el versículo 5, dice, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Es decir, después de haberles dado la explicación acerca de la humillación, de la prueba del carácter y de la obediencia que tuvo que hacer con ellos, finalmente les dice, yo tuve que hacer esto como un padre que ama a su hijo. Los tuve que disciplinar para su propio bien. Yo creo que dentro del dolor y el sufrimiento, ¿verdad?, la parte más difícil de entender es que lo que Dios está haciendo es para nuestro propio bien. Quizá en el momento del dolor, ¿verdad?, pensemos, bueno, Dios, que no había otra forma menos dura y a lo mejor algo menos difícil, Dios, hubiera surtido el mismo efecto en mí, ¿no? O Señor, quizás hubiera sido en otro tiempo donde a lo mejor yo hubiera estado más preparado para enfrentar este problema, o que hubiera habido otra manera, Dios. Pero yo te puedo asegurar que antes que tú, Dios consideró la posibilidad de haberlo hecho de otra forma y al final decidió que lo mejor eran 40 años en el desierto. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 3, 20 y 21. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es verdad, tenemos un cuerpo que es nuestra humillación. Dios nos humilla a través de nuestro cuerpo, pero un día Él transformará este cuerpo con el que nos ha humillado para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que aunque esto pueda ser muy difícil de pasar, Dios nos da al final la esperanza de que esto será un tiempo pasajero. Perspectiva. El sufrimiento muchas veces nos ayudará a soltar nuestras raíces. Hay muchos creyentes, ¿verdad? Como el mismo ejemplo que acabamos de ver en el pueblo de Israel. Hay muchos creyentes que no se dan cuenta de lo arraigados que están en las cosas de este mundo. Sus intereses, sus valores, sus deseos y sus metas giran alrededor de este mundo. Trabajan para él, se deben a él, y esto les ha hecho perder la visión de lo eterno. Y es necesario que tú seas sometido a un jalón de orejas, a una sacudida, para que tu perspectiva cambie y vuelvas a retomar la visión de lo eterno. Como dice Pablo en 2 de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y aquí, precisamente, este término de ver las cosas que se ven, precisamente nos habla de las raíces que muchos creyentes han puesto en este mundo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es entonces cuando Dios debe recordarte, ¿verdad?, que no perteneces a este mundo, que aunque vives en él, no eres de él. Y además, que tu vida tampoco te pertenece a ti, sino a aquel que la compró por precio. Debe recordarte, de alguna forma, que eres un siervo, ¿verdad?, al servicio de la causa de Cristo y no al servicio de tus propios intereses o al servicio de este mundo o al servicio de otro amo. Como creyente, Dios te da la oportunidad de que en medio de la aflicción dejes de estar viendo hacia abajo, ¿sí?, y empieces a ver otra vez hacia arriba. Esto te hará recobrar la perspectiva que perdiste como hijo de Dios y redirigirá tus pasos y tu corazón en la dirección correcta. Como Abraham, que siempre, ¿verdad?, en vez de buscar arraigo en este mundo, él siempre se consideraba un extranjero en este mundo. Nunca, ni siquiera tuvo una casa, ¿verdad? Él siempre vivió en tiendas. Y él lo explica. Dice que él buscaba una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, sino que buscaba una ciudad celestial. Una ciudad, una casa no construida por arquitectos humanos, sino construida por el Rey de los siglos. Esa ciudad que Dios ha construido para todos los hijos de Dios desde la eternidad. Visión. Ahora bien, tú puedes entrar también en una situación tan mala de aflicción. Pues vamos a considerar no una gripita, ¿verdad?, sino tú puedes entrar en una situación realmente fuerte
una situación de veras sentirte muy mal. Y entonces comenzar a darte cuenta, ¿verdad?, en este estado, que el camino hacia la eternidad es más corto que el camino que te retiene en la tierra. Es decir, te ves más cerca de allá que de aquí. De pronto comienzas a pensar que es verdad, que estás más cerca de Dios que de los hombres. Y tu visión puede cambiar radicalmente y hacerte anhelar fervientemente estar con el Señor. En este tenor, nada de lo que está aquí tiene importancia. Todo comienza a perder su atractivo. Hasta la misma comida empieza a perder su atractivo. Todo deja de tener un valor. En ese estado, ¿verdad?, Dios te puede aproximar a este estado precisamente para hacerte ver que tu visión debe ser la eterna y las cosas de allá y no las de acá. Este estado de verte más próximo hacia allá que acá hace verte, ¿verdad?, Eh, hace ver que tú ya no tengas una razón de peso para, para seguir en este mundo. No encuentras una razón, ¿verdad?, para estar en medio de un sufrimiento y comienzas a pensar como Pablo, que estar con el Señor es muchísimo mejor. Y entonces te darás cuenta que muchas veces el sufrimiento tiene como propósito hacer renovar tu visión de lo eterno. Te desprende un poquito de todas esas cosas que te pueden atar en este mundo y como que te hace asomarte un poquito hacia allá para que te des cuenta de que realmente perteneces al más allá. Dice el Salmo 39, versículos 4 al 7 lo siguiente, porque dice el salmista: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. A veces Dios tiene que llevarnos al fin de nosotros mismos para recobrar nuestra visión de lo eterno. Es verdad que estar con Dios es nuestro destino. Y es verdad que no iremos allá hasta que Dios quiera. Aunque en medio del dolor anhelemos irnos e incluso hasta le pidamos a Dios que tenga compasión y nos lleve a su presencia, mientras Él considere que todavía puede hacer algo bueno con nosotros, no nos dejará ir. Fíjate cómo dice Pablo en este sentido en Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadido de esto, dice Pablo, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hay una obra que Dios está haciendo en nosotros. Y Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y Él la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Híjole, pues ya se nos vino el tiempo encima nuevamente. No vamos a poder terminar este estudio. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Y pues vamos a terminarlo eh, la semana que entra. ¿Ok? Por lo pronto, pues me despido como siempre de ustedes, ¿verdad? Pidiendo bendición para sus vidas y diciéndoles, pues, Maranata, que Dios los bendiga.